¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. En estas fechas se están cumpliendo 25 años ya de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y llevamos 20 años con los programas de apoyo focalizado, en su momento Progresa, luego Oportunidades y ahora Prospera. Esa institución, las políticas que comanda, los programas estrella como Oportunidades, ¿qué tanto han cambiado la faz, el rostro de la pobreza en nuestro país? ¿Cuánto ha mejorado la desigualdad? O más bien, ¿cuánta igualdad hemos producido con esas políticas y esos recursos? Una evaluación sobre el desarrollo social, sobre los más pobres, sobre la desigualdad de nuestro país, es justamente el tema que abordaremos esta noche. Con invitados, todos que llevan muchos años no solo observando, sino incluso operando estas políticas. Desarrollo social, pobreza, desigualdad. Comenzamos. Hace 25 años se creó la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y con ella surgieron estrategias para abatir la pobreza. 12 de cada 100 casas en México no tenían techo firme. Ahora 98 de cada 100 cuentan con él. 21 de cada 100 tenían piso de tierra. Hoy, 96 de cada 100 casas tienen piso firme. 40 de cada 100 no tenían drenaje. Ahora 92 de cada 100 lo tienen. Solo 4 de cada 10 mexicanos tenían acceso a algún tipo de atención médica. Actualmente, 8 de cada 10 cuentan con servicios de salud. Desde hace 25 años atendemos de manera integral a las familias, brindándoles salud, educación y alimentación. La historia de la Sedesol se escribe día con día, con millones de autores y protagonistas. Arrancamos nuestra conversación sobre este tramo largo de la historia del desarrollo social, el combate a las condiciones que generan pobreza en nuestro país, con un panel, decía yo hace un momento, estupendo. La verdad es que no podía haber conseguido uno mejor. Les doy las gracias, en serio, que estén esta noche con nosotros aquí en Espiral. Y bueno, como esta edición, les pido que se presenten. Paula Hernández Olmos. Al contrario, gracias, Ricardo. Buenas noches. Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera, programa de inclusión social, convencida de que México puede ser un país de mayor igualdad y dejar a un lado la pobreza, y ese es el trabajo que estamos ahí desarrollando en Prospera. Prospera es lo que era antes Oportunidades. Sí, Oportunidades y El Origen Progresa. Un programa que tiene aprecio entre la gente. Yo no sé cuántos programas recuerde la población mexicana que tiene el gobierno federal, pero sin duda este es uno que es difícil de olvidar. Así es. Bueno, con el módulo de condiciones socioeconómicas que levanta Coneval, déjame compartir que los dos programas que la gente recuerda es Seguro Popular y lo que viene siendo Progresa. Hay gente que todavía menciona Progresa, Oportunidades, hoy Prospera. Sin olvidar cuando Vicente Fox era candidato a la presidencia, que una de las grandes declaraciones que hizo, que le ayudaron a ganar por cierto aprecio entre los votantes, fue decir que iba a mantener Oportunidades. O sea, ya desde entonces era un programa relevante. Muy apreciado. Por la cantidad de beneficiarios que tiene y porque incluso quienes no somos beneficiarios sabemos del impacto que ha tenido. Rogelio Gómez Hermosillo sabe también un poco del tema. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, Rogelio Gómez Hermosillo. Estoy de integrante del núcleo coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. He tenido el privilegio y el honor de también estar a cargo del programa Oportunidades entre 2001 y 2006, pero todo el resto de mi vida en sociedad civil e incluso con una experiencia internacional. Sí, yo estaba... ¿Compartieron la misma silla, la misma oficina?
creo que sí. Bueno, Así sí, es, claro. Piso 7. Piso 7, de eso sí. Me da mucho gusto compartir con Paula esta mesa. Y siempre he estado también en sociedad civil, y cuando terminé ahí también tuve la suerte, Ricardo, de que me invitaran a muchos otros países, y entonces aprendí mucho de estos programas porque lo puede uno ver comparativamente, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Entonces tengo esta perspectiva: sociedad civil, consultor internacional y algún tiempo también ahí en el gobierno. Tanzania, ¿dónde más estuviste? Híjole, he estado con 20 y tantos países. Uno de los proyectos más retantes y más grandes que pude estar fue el de Tanzania. He estado en casi toda América Central, varios de América Latina como Perú, Paraguay, y bueno, de estos raros, Yemen y Camboya. Y aprovecharemos tu análisis comparado justamente para revisar y calibrar nuestras propias políticas. Me da un enorme gusto tener a mi amigo Guillermo Sejudo en este lugar. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches, yo soy Guillermo Sejudo. Soy profesor investigador en la División de Administración Pública del CIDE, y ahí pues de las cosas que me dedico a investigar son sobre políticas públicas, y últimamente he estado metido al análisis de la coordinación en política social y en el estudio de algo que es nuevo en esta arena, pero que cada vez tiene un papel más relevante, que es los programas sociales y el trabajo que los gobiernos estatales hacen vía programas sociales en combate a la pobreza. Es uno de los evaluadores más frecuentemente llamados para este tema. ¿Qué programas te ha tocado evaluar, Guillermo? Pues lo último que me tocó evaluar fue ni más ni menos que la Cruzada Nacional contra el Hambre, este componente de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana de la Cruzada, un ejercicio que fue diseñar la evaluación para Coneval y luego realizar un trabajo de campo en 2 entidades. ¿Has trabajado para Coneval también entonces? Para Coneval, para Sedesol, para la Secretaría de Hacienda, para CONACYT, la Secretaría de Economía, programas sociales. Yo subrayo el tema porque evaluación es algo por lo que nos disputamos todos los días. Si se está evaluando bien el desempeño de las políticas, si cada centavo entregado mejora o no mejora las condiciones de vida de las personas. Es una discusión potentísima que seguramente hoy en alguna medida se verá reflejada aquí. Y le doy la bienvenida a esta en otras ocasiones, siempre aportando mucho de su inteligencia, de su neurona. Rodolfo de la Torre, me da mucho gusto tenerte aquí. Es un gusto para mí también estar aquí. Yo soy actualmente director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y la motivación para estar en estos temas siempre ha sido el aportar conocimiento lo más riguroso, respaldado por evidencia que sea posible, con el fin de impulsar el desarrollo del país. Yo he tenido la oportunidad de colaborar en algún momento con Oportunidades, ahora Prospera, sobre todo recopilando los resultados que en su momento había tenido hasta hace algunos años. Pero pues también he transitado por otras instituciones y en otros ejercicios, la primera medición oficial de la pobreza y también la realización de algunos de los informes sobre desarrollo humano para el país por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fuiste durante algún tiempo quien condujo la evaluación del PNUD. En efecto, conecta con tareas que se han celebrado en otros espacios. Pero déjenme abrir con la primera pregunta. Estamos, decía yo en la introducción, no sé si conmemorando sea la palabra, los 25 años de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social. Antes en México, estas políticas no es que no existían, es que no se llevaban desde esa secretaría, ¿no? Recuerdo un texto de Gabriel Said, ¿no? La economía desde los pinos. Y es que en efecto la Secretaría de la Presidencia, en época de Echeverría, por ejemplo, la que conducía algunos de estos programas, Coplamar, IMSS Coplamar, PIDE, luego se llevaron desde la Secretaría de Programación y Presupuesto. Es decir, hay un antecedente ahí que a quienes nacieron ayer a lo mejor les tenga sin cuidado, pero para entender cómo surgen estas instituciones y cuánto tiempo tardan en tener impacto, sí me gustaría regresar a ese momento fundacional. ¿Para qué se creó la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Por qué no existía antes? ¿Por qué se creó en los años 90? Quien quiera comenzar tiene la palabra. Mira,
Una de las razones, yo creo que hubo varias, pero una era que durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, se conjuntó todo el dinero de los fondos regionales dedicados a la inversión en infraestructura social y un conjunto de los programas estaban dispersos, algunos que venían de Coplamar, ¿no? Lo que hacía el IMSS con clínicas rurales de salud, lo que hacían algunos con caminos rurales de Secretaría de Comunicaciones. El presidente Salinas, que lo conocía muy bien desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, dijo, no, vamos a hacer un solo programa. Fue el PRONASOL y a mediados del sexenio decidieron institucionalizarlo y también, me parece, para que sirviera políticamente para que Luis Donaldo Colosio fuera secretario de Estado. Pero, digamos, la lógica era un programa, convertirlo en la base de una secretaría y darle un poco de más institucionalidad y supongo que también darle más perfil político a lo que estaba haciendo Luis Donaldo Solidaridad, Colosio. como se llamó en su momento, el Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, es el origen de la Secretaría. Sí. En esa parte sí, en la parte administrativa lo que hicieron fue transformar lo que era la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la SEDUE, para que no fuera creación de secretaría, sino como cambio de nombre, y de hecho quedó una subsecretaría ahí dentro de la SEDESOL dedicada al desarrollo urbano. Pero entiendo que la principal lógica administrativo-política era darle institucionalidad al Programa Nacional de Solidaridad. O sea, una secretaría dedicada a combatir pobreza, condiciones que generan pobreza. Rodolfo. Bueno, en realidad yo creo que el objetivo era más amplio. Hay que recordar el contexto. El país en esos momentos se encontraba transformándose de una economía cerrada que miraba la industrialización propia como eje de desarrollo a una economía abierta en donde el gobierno estaba también deshaciéndose de empresas públicas y estaba apostando al crecimiento principalmente impulsado a través de medidas como el Tratado de Libre Comercio. La apuesta, a mi manera de ver y en perspectiva, es que eventualmente se generaría un crecimiento que incluiría a las personas de menores ingresos, pero no se podía esperar a que todas esas transformaciones generaran resultados y había que atender problemas que se venían arrastrando desde mucho tiempo atrás. Entonces sí, se atiende a la pobreza como prioridad, pero también se está pensando en incluir en este desarrollo gradualmente a grupos más amplios de la población. Este argumento, la apertura comercial como preocupación y la política de desarrollo social como solución. Yo creo que era la política de combate a la pobreza como solución a el legado no solo de la apertura comercial, sino de la crisis de los años 80. Si algo el Carlos Salinas en su momento presentó con Solidaridad y luego con SEDESOL era hacerse cargo del costo en términos de miseria que había ocurrido en función de la crisis. Esa es creo que una historia. Una historia también paralela es la creación de SEDESOL con Solidaridad, me parece es el momento de mayor centralización en política social. Como decía Rogelio, se recogieron fondos, recursos que estaban por todos lados y que en cierta medida los estados y menos los municipios tenían cierta autonomía para gastar y Solidaridad fue un ejercicio de para darle coherencia, Guillermo, centralización en el presidente y luego trasladado a SEDESOL. Para darle coherencia, si hubiera habido creo que una teoría causal de cuál era el propósito. Creo que Solidaridad y SEDESOL en su momento tienen una idea de el mecanismo, pero no necesariamente de un punto de llegada, que eso seguramente hablaremos después sobre otras políticas que claramente tienen un punto de llegada. Yo considero que es poner a la población en el centro de la atención, ¿no? Como ya bien se decía, había acciones en todos lados, todo el gobierno tenía de alguna manera algún tipo de programa, algún tipo de recurso, pero finalmente no estaba organizado. Algo que hace Solidaridad fue empoderar a la comunidad, darle la posibilidad a aquellas comunidades de empezar a decidir también qué había o cuál era su necesidad prioritaria. Y lejos de seguir siendo atendidos meramente por alguna otra secretaría, ¿no? Que quizás tenía en sus prioridades muchas otras cosas de la agenda nacional, había que darle la prioridad a la población.
Entonces es cuando creo que sucede la necesidad de tener una Secretaría como Desarrollo Social, que hoy a 25 años podemos hablar de muchos de sus programas que han tenido a lo largo de 25 años, pero sobre todo cuáles son los resultados cuando pones en el centro de la atención a la población como una prioridad para que no se rezague, que esa era parte de como dice bien Rodolfo, ¿no? La idea de tienes un país que crece, ¿cómo haces que tu población más vulnerable no se te siga rezagando? Se hablaba entonces de 20 millones de mexicanos en pobreza, a la cifra de los años 90, en efecto, una cifra que se acumuló densamente después de la crisis de los años 80. Y como mecanismo al que hacía referencia Guillermo, Carlos Rojas Gutiérrez fue el subsecretario estrella, condujo justamente ese programa. Creía él y el presidente en la organización social. El presidente Salinas apostó a la organización social, a crear lo que hoy se llama capital social, ¿no? Organicidad. Entonces, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, Chalco, recuerdo, ¿no? La participación de la comunidad en la pavimentación, en las banquetas, Comisión Federal de Electricidad poniendo cables y poniendo luces. Y fue una gran apuesta en esta dirección. Pero muy pronto, esta política comenzó a ser tachada de clientelar, otra vez, y de instrumento de política partidaria. Se llegó a hablar de que podía existir el Partido de la Solidaridad, que incluso Salinas lo que estaba calculando era construir un nuevo PRI en el Partido de la Solidaridad. Y este vicio muy rápido empezó a afectar la legitimidad de la política social. Desde que nació Sedesol está lastrada por esa acusación, esa señalización, donde dicen, es una institución que lo que quiere es traer votos, no resolver pobreza. ¿Cómo reaccionan a esas críticas de entonces que han seguido arrastrándose hasta la fecha? Pues yo creo que hay dos historias. Una que es eso como pecado original de la política social, que ese es un discurso que de repente reaparece frente a muchas otras estrategias posteriores. Pero también en reacción a esa preocupación, yo le llamaría el problema con efectos clientelares, pero el problema central era la discrecionalidad. Claro. La discrecionalidad que el presidente tenía para asignar recursos, para definir proyectos e incluso para escoger aquellas localidades en las cuales iba a llegar la cancha de básquetbol o la escuela. Por discrecionalidad quiere decir lo que el presidente quisiera se hacía. Lo que el presidente quisiera se hacía en la forma en la que él decidía. El siguiente gran cambio en política social es la creación de Progresa, que reacciona precisamente a esos problemas. Y lo que hace es, y esa es una herencia positiva, es crear reglas y criterios. Y las primeras reglas de operación, en aquel momento se llamaban lineamientos, son de ese programa, que lo que dicen es no va a ser quien el presidente o un secretario o un funcionario diga, sino quien cumpla con unos criterios preestablecidos. Y va a haber un mecanismo de información que nos va a permitir darle continuidad. Y esa es una historia también de la política social. Y yo creo que en los últimos 25 años de la política social es una lucha entre estas dos lógicas. Una resistencia, una pulsión hacia la discrecionalidad, clientelismo, etcétera, y una presión en una historia de reglas, información, evidencia, evaluación. Y las dos historias siguen hasta el día de hoy. Perdón que juegue con la imagen, Guillermo, pero les pregunto a usted, si tuviera aquí a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo, a ver, las dos, la tensión se da entre la visión salinista y la visión sedillista de la política social. ¿Aceptarían esta argumentación que acaba de hacer Guillermo? A ver, haciéndole al abogado del diablo. Salinas diría, sí, ¿no? Yo tuve decisiones discrecionales. Se diría, yo por eso corregí con reglas. Yo creo que el presidente Salinas no reconoce nada, pero mira, el tema de la centralización creo que es el que hay que seguir, porque fíjate, en la lógica de la argumentación que lleva Guillermo nos lleva a una de las confusiones que hay históricamente cuando se analiza la política social. Todo el mundo dice solidaridad, progresa, oportunidades, prospera. Y ahí hay un salto que no se está viendo, que es stricto sensu, tanto el dinero, y eso es muy importante en política pública, como la lógica de lo que implicaba solidaridad, que eran los fondos para que las comunidades tuvieran acceso a una serie de bienes, caminos, agua, drenaje, la cancha, etcétera, la escuela, el centro de salud.
Eso se fue al ramo 33. O sea, el heredero del Pronasol como dinero. Y como por lo menos una parte del mandato, luego discutimos si otra parte sí, obviamente se quedó en la Sedesol, pero la parte de infraestructura, la parte de construcción, la parte acerquemos a que decidan allá, ponemos la gente al centro, pero decidida en el municipio, no decidida en Los Pinos, esa fue la lógica, por lo menos argumental. Se llama Ramo 33, FAIS, Ramo 33 es presupuesto. FAIS, el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social, que el 80% se va directo desde la Secretaría de Hacienda a cada uno de los municipios con una fórmula ligada a condiciones de marginación y pobreza, para simplificar el argumento. Es decir, de la bolsa una parte se va, el 80% de los municipios. El heredero de solidaridad es el FAIS. Y eso es muy importante entenderlo, porque ahora que analizamos los resultados de la pobreza, hay que ver qué ha hecho el FAIS. Así es. No solo Prospera. Y yo, perdón, ahí quisiera agregar, el FAIS en algún momento se le decía hasta el fondo suburbano, ¿no? Parecía que cuando el ciudadano deja de tener injerencia con lo que era este programa de solidaridad y decidir hacia dónde iba a orientar los recursos para este camino, para esta agua potable o electricidad, y le da la autoridad al municipio de poder decidir qué hacer con este recurso, pues se orienta a todo, y el suburbano pues era en referencia a una marca, ¿no? A una posibilidad de un vehículo que podían comprarse ellos. ¿Qué tan bueno es entonces quitarle al ciudadano la posibilidad de decisión, ¿no? ¿Qué tanto eso pudiera significar político o no? Si el ciudadano es el que vive sus carencias, pues es el ciudadano quien mejor te puede decir qué es lo que hace falta en esta comunidad. Y a partir de esta administración se hace una modificación nuevamente al ramo 33, en donde todos los proyectos tienen que pasar a través de la Sedesol para ser validados, porque nada menos es el Fondo de Infraestructura Social, es el fondo que aporta a disminuir las condiciones de pobreza, y entonces la Sedesol es la que tendría que ser rector para decir, esta obra sí va a ir en contra de la pobreza, y esta camioneta o este kiosco o este techado no va a influir en nada para modificar las condiciones de pobreza de esos municipios, que eso también es bien importante en lo que viene siendo la modificación al ramo 33. ¿Los recursos que se entregan vía oportunidades pasan por el 33, Rodolfo? No. Son dos fondos distintos. No, pero... Porque ahorita surgió... A ver, una cosa es oportunidades, ahora Así Prospera, es. que son recursos aportados de manera focalizada a familias y que en efecto hay un padrón, etcétera. Y otra cosa distinta es este fondo, el famoso FAIS, que es el heredero de Sedesol. ¿Por dónde...? Sí, y hay que recordar que Pronasol funcionaba a través de un mecanismo de decisiones comunitarias y principalmente enfocado a los temas de infraestructura, y de ahí se deriva pues a otro tipo de... Escuelas, agua, pavimentación. Exacto, obras públicas en general, en donde la comunidad tenía mucho que decir. Hay un rompimiento con lo que posteriormente será Progresa, porque el mecanismo ya no va a ser comunitario, sino va a ser individualizado. Se van a entregar apoyos en efectivo en lugar de que se tomen decisiones acerca de las obras. Pero a pesar de este rompimiento, hay cierta continuidad, paradójicamente, entre el enfoque del presidente Salinas y el del presidente Zedillo. Y esa continuidad consiste en que todavía dentro de la administración del presidente Salinas, los apoyos que se daban, sobre todo a alimentación, tenían una enorme ineficiencia. Eran dados a través de subsidios generalizados. Por ejemplo, la tortilla. Se bajaba el precio artificialmente de la tortilla, todos aquellos que compraban tortillas se beneficiaban pues de esa reducción de precios. Pero eso hacía que quien compraba más tenía más subsidio y no necesariamente eran las personas más pobres. ¿Qué ocurre? Ese y otros subsidios son eliminados y son intercambiados, por así decirlo, por una transferencia en efectivo, que es mucho más eficiente porque está dinero directo focalizada a la persona pobre. Y las personas pobres pueden tomar decisiones respecto a qué uso le van a dar. Ahí tiene usted un fondo de infraestructura social con una cantidad importante asignada año con año a través del presupuesto por el ramo 33, y del otro lado asignaciones, recursos directos a quien más lo necesita. Dicen que la mejor fórmula para combatir las condiciones que generan pobreza es la que dura en el tiempo.
vamos a ver en el siguiente capítulo qué tanto, en el siguiente segmento, qué tanto justamente estos dos herramientas de desarrollo social disminuyeron pobreza en México y también acortaron distancias entre los más ricos y los más pobres. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la historia reciente de cuarto de siglo, de políticas de desarrollo social, digamos, enfocadas, construidas para disminuir desigualdades y para mejorar las condiciones de quienes menos tienen nuestro país. Tengo aquí frente a mí una gráfica. Si uno la mira, diría, valió la pena crear la Sede Sol. Valió la pena crear el Fondo de Infraestructura Social. Valió la pena Oportunidades, Prospera, Progresa antes. El año de quiebre es 1996, o sea, 2 años después de la entrada de Ernesto Zedillo, empieza a disminuir la pobreza. Por cierto, medida como se quiera, discutimos las mediciones, pero si fuera pobreza patrimonial o en capacidades o alimentaria, las 3 disminuyen sistemáticamente y no dejan de disminuir en tamaño de población hasta 2008, que es una crisis internacional, famosa crisis de los commodities. Aquí yo ya estaba en espiral, tratando de explicar qué iba a pasar con el aumento del precio de la tortilla, en fin, fue una cosa. Pero a partir de 2008 algo falló, no sé qué, y les quiero preguntar, viendo simplemente esta gráfica, que no ha hecho más que regresar a un punto similar al que se encontraba en 94, la pobreza en nuestro país. Yo sé que hay discusión sobre cómo medir. Estoy aquí midiendo tasas de pobreza en México 92-2014 y vemos esos 2 puntos de quiebre, 1996 y luego 2008. ¿Cómo explican esa gráfica? A ver, cuidado con las cifras primero, porque una argumentación similar nos llevaría, por ejemplo, a decir que unos 2 o 3 años después de la creación de Sede Sol, la pobreza aumentó de más o menos 50% a 70%. ¿Se lo atribuimos a Sede Sol? Por supuesto que no. Ahora, esa caída que tú mencionas de 1996 en adelante, coincide con un periodo de elevado crecimiento en la economía mexicana. Y eso significa que hay generación de empleo. ¿Elevado? Elevado. Al final del gobierno de Zedillo se creció hasta casi el 7%, se nos olvida. Después fue decayendo y hemos estado ya Fox, ahora, Calderón no son tasas muy 3%, grandes y siguió decayendo la... Exactamente, hasta 2008, en donde ahí tenemos el reverso de la moneda. Ahí tenemos una crisis. O sea, hubo crecimiento económico en promedio de entre 3-4%, muy alto al principio, muy bajo después, y eso está asociado a la caída en la pobreza. Y es muy importante... ¿No es variable en las políticas del Estado mexicano? No, sí ¿Solo es desempeño real de la economía? Sí lo son. La cuestión es que para hacerle justicia a las políticas públicas hay que ponerlas en el contexto de que, por ejemplo, en ese tiempo hubo crecimiento económico y fue acompañado por políticas como Progresa, que focalizaron los recursos, se concentraron en elevar el capital humano de la población y mientras hubo crecimiento se pudo integrar parte de la población a esa economía más boyante. Actualmente, de 2008 en adelante, está subiendo la pobreza y se lo vamos a atribuir a Prospera, Oportunidades. No. ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento económico muy bajo y eso significa que aún los esfuerzos de Prospera pues no permiten superar esa barrera del bajo crecimiento. O sea, el PIB como variable principal. Crecemos, la pobreza disminuye, no crecemos, la pobreza se expande. Hagamos lo que hagamos, digamos. Esa sería la variable principal. ¿Alguna reacción con respecto a esto? Yo diría que hay efectivamente un argumento del efecto del desempeño económico en los niveles de pobreza en cualquier país. Siempre. Y la política social, desde el inicio, lo decíamos en el bloque anterior, trataba de contrarrestar los efectos que eso tiene en la generación de nuevas personas en situación de pobreza. Cuando nace Progresa, Oportunidades,
Es una apuesta muy ambiciosa, que además va creciendo. En el tránsito de oportunidades aumenta muchísimo las personas, los hogares beneficiarios. Y eso sigue, y todavía en este sexenio se le añade un componente productivo. Pero hay una continuidad que no podemos ver en ningún otro programa social, ni ningún otro componente de la política social, a menos que contemos también Seguro Popular como algo más reciente. Y creo que eso nos puede ayudar a entender el alcance de la política social en México. Progresa se encarga es muy ambicioso y es muy complejo, pero se encarga de un pequeño problema, que es el ciclo intergeneracional de la pobreza. Asegurar que porque alguien nace pobre no está condenado a ser pobre en el futuro, y entonces le dan salud, educación y recursos para una buena alimentación. Y ya, con la expectativa de que habrá ese joven cuando cumple 18 años, al haber nacido en un hogar con esas características, estará mejor educado, será más sano y más alimentado, y entonces podrá insertarse en un mercado laboral que le dará mayores ingresos y estar en una economía generando empleos, etc. Pero esos son supuestos del programa. Si la economía no crece, no hay forma de que eso suceda. Y el otro componente es el entorno. Solidaridad en su momento y luego FAIS lo que querían era no solo que el hogar tenga esas características, sino que la comunidad tenga pavimento, escuelas, alumbrado público. Para eso existía un fondo de infraestructura social. ¿Cuál es la premisa de esos decenas de miles de millones de pesos que cada año se van a los municipios? Pues crear el espacio para que esos hogares estén en comunidades con condiciones mínimas donde el desarrollo sea posible. Y ahí la historia creo que es mucho menos feliz que en el caso de... Pablo Rogelio, ¿esto qué quiere decir? Que quizás sin estos programas hubiera estado bastante peor el crecimiento de la pobreza. Yo considero que sí, porque hubiéramos tenido mayor desigualdad. O sea, finalmente hoy parte de los éxitos de estos programas de transferencias viene siendo educación. Tenemos a familias con un mayor nivel educativo y al final la educación significa ingreso. Justamente hablando de evaluaciones, tenemos recientemente una que demuestra cómo el programa, además las históricas, cómo el programa ha venido ayudando a que la familia tenga este mejor o este mayor nivel educativo. Tenemos mejor salud, cosa que si no hubiera existido el programa, hoy tendríamos a esta población en condiciones totales de vulnerabilidad. Yo diría, hoy tienen acceso a sus derechos sociales, lo que en caso de no haber existido, pues quizás habría habido otro diseño que les hubiera permitido, pero eso no lo sabemos. En el supuesto que no hubiera habido, tendríamos entonces familias en condiciones con mayor mortandad, con mayor enfermedades, lejos de la educación, sin posibilidades de insertarse en la vida laboral y productiva. Rogelio, a ver, ¿qué entra con dos grupos poblacionales que podrían haberse beneficiado por estas políticas? Uno, hoy encontramos niveles similares de titulación universitaria, de obtención de certificado preparatoria y también de obtención de certificado de primaria entre mujeres y hombres. Claro. Y ese es un dato que no estaba en 1996. O sea, sí este tipo de programas ayudaron a reducir la brecha de género. Clarísimo. Segundo, sí se observa, no que sea una mejora digamos, total, completa, pero sí una mejora de los estados que han recibido mayor recursos en estos temas, ¿no? Educación, salud, estoy hablando de Oaxaca, estoy hablando de Chiapas, de Guerrero. Es decir, ahí sí se observa resultado. Sin embargo, el tamaño de población en condiciones de pobreza no ha disminuido. Claro, porque, a ver, decía Guillermo, el pequeño problema es un gran problema para la gente. Lo que pasa es que es una pequeña pieza de lo que se requiere para resolver el problema. O sea, el problema es grandísimo y su efecto es determinante en la vida de las personas. Puede ser determinante en mortalidad infantil, en embarazo o en avanzar a la educación secundaria y media superior de las mujeres indígenas en Chiapas y en Oaxaca. Ese es el producto de Progreso, Oportunidades, Prospera, no otro. Entonces, si decimos ese es el producto, pues es
no es pequeño, es mayor para las personas, mayor para el país, muy significativo, pero obviamente no resuelve todo. Y esa es un poco la tragedia de esta historia. Cuando tú al principio decías, ¿será que la Sedesol es una muy buena noticia o no sirvió para nada? Pues ninguna así nos va a dar una solución. Pero yo diría, sí nos ayudó a generar una serie de condiciones y de programas que funcionan, como Progresa, Oportunidades, Prospera, pero nos hizo caer en una trampa, pensar que una secretaría era responsable de la pobreza. Y eso no puede ser. Entonces, no puede ser porque hay política económica y no puede ser porque, por lo menos, de entrada, salud y educación, más comunicaciones y todo lo otro. Perdón. No, pero es que, si atendiendo al argumento que daba Rodolfo hace un momento, si el desempeño general de la economía es la variable clave, pues desde luego el desempeño general de la economía, el responsable principal, es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Claro. Pero ahora regreso. Pero incluso la micro, o sea, ¿cómo incorporas a la gente, a los jóvenes estos, de los sectores, cómo le das condiciones, digamos, a estas regiones de ser productivos? O sea, ¿cómo les das inclusión económica? En fin, sí, la macro, pero también la micro. Para cerrar este segmento, yo oigo dos voces. Unos que dicen, la pobreza ha disminuido. El problema es que tenemos malos instrumentos de medición. Secretario de Hacienda, José Antonio Mir, hoy lo repite. Sí, claro. Hay un problema de medición y la pobreza que se observaba en 1996 ya no está. Otros dicen, no, mire, la pobreza sigue ahí y sigue siendo un problema grave y no, la mejora no es tanta como nos están contando. Yo quisiera ver dónde se ascribe cada quien, me lo puedo intuir, pero sí preferiría. ¿Es un problema de medición? ¿Es un problema de realidad? Bueno, yo quisiera, en este caso, como bien dice Rogelio, el tema no solamente es Sedesol y no solo el responsable de la pobreza puede ser una sola secretaría. Por eso hoy la Estrategia Nacional de Inclusión, que el presidente Enrique Peña hablaba de ella el pasado lunes cuando se recuerda la creación de esta secretaría, señalaba la importancia de que todas las secretarías trabajan de manera transversal. Y hoy, por ejemplo, Prospera no solamente le apuesta a la salud, la educación y a la alimentación, sino además hoy tenemos inclusión productiva, laboral y financiera, pensando en que este capital lo podamos insertar. Hoy la pobreza en México sin duda es otra. No podemos pensar que la de hace 25 años es la misma que existe. Podemos hablar de cifras de vivienda que están en mejores condiciones, cómo ha venido disminuyendo el piso de tierra, los muros firmes como han aumentado. Podemos hablar de seguridad social, casi 3 millones de empleos generados y que hoy están dentro del seguro social con un ingreso, con una seguridad social. Podemos además hablar, en el caso de Prospera, nosotros el año pasado ayudamos a que Población Prospera se fuera a certificarse y están hablando de 850,000 personas más o menos que logran su certificado en primaria y secundaria. Es decir, cada una de las carencias se han venido a la baja. Y yo diría, hoy están en sus mínimos históricos, estas carencias que son parte de la medición de la pobreza. Y el otro componente muy importante es el ingreso. ¿Medimos bien o medimos mal el ingreso? ¿Es suficiente ir una vez a la casa de una familia a preguntarle cuál es su ingreso y que la familia conteste que es cero? ¿Que es 0 pesos? ¿O tenemos que buscar registros administrativos nacionales, poder cruzar padrones, poder tener un ingreso más claro de las familias en México y que eso finalmente te pueda verdaderamente hacer trazar la gráfica de pobreza? A ver, me quedo con la frase, con tu frase cuando dices, estamos en el tema de carencias en el mínimo histórico. Y hay un problema de medición que no está reflejando de manera adecuada la fotografía. Voy a corte y tomo las opiniones del resto de la mesa. Vamos al último segmento, 25 años de la Sedesol, 20 años en los programas focalizados de apoyo a las familias con mayores indicadores de pobreza. Continuamos. 25 años después de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, estamos hablando de cómo se han comportado los indicadores en materia de pobreza y en un momento más también de desigualdad. Aquí traemos un primer planteamiento interesante en donde se advierte que estamos en los niveles, decías, Paula, más mínimos históricos de carencias. En materia de carencias. Es decir, la gráfica que yo mostraba hace un rato, donde digo que crece la pobreza, no es cierto,
porque en realidad sí traeríamos mínimos históricos de carencias. Hay una suerte de contradicción que yo no sé si es una contradicción intelectual entre especialistas o hay algo que nos permita aquí poder resolver la contradicción. A ver, Rodolfo, habías tú pedido sí, la palabra. Tú mencionabas que la cifra de pobreza más o menos se ha mantenido a lo largo de 2 décadas aproximadamente, pero efectivamente también se tiene una reducción de las carencias. Es paradójico, pero tenemos más o menos la misma población de pobres, pero esos pobres están más educados, tienen mejor salud y tienen mejor alimentación. O sea, son pobres menos pobres. En términos de la intensidad de sus carencias, efectivamente. Pero también hay que reconocer que algunos de los elementos que definen la pobreza pueden no reflejar la magnitud del problema, y uno de esos es precisamente el ingreso. Ahora, el ingreso puede estar incorrectamente medido, pero no nada más para la población pobre, sino para toda la población. A ver, te tengo aquí, porque a mí me interesa mucho cuando hablan de pobreza patrimonial y de capacidades, pero la verdad nosotros estamos un poco de este lado de la discusión, pensamos en alimento. Claro. ¿No? Ingesta calórica. Claro. ¿Es mejor hoy la ingesta calórica? ¿Es igual? ¿Es peor? Ahí no hay mucha mentira, ¿no? O sea, ¿cuántas calorías comes diario? ¿Estás en 1.500, estás en 900, estás en 2.400? Ha mejorado. Ha mejorado, sí, sin duda. Y hay muchos otros indicadores asociados sobre todo a los beneficiarios de... O sea, ese sí es un indicador de mejora. En micronutrientes, en vitaminas, en minerales, sí hay mejoras. Mayor proteína. Y en general dietas más variadas, pero eso no quiere decir para toda la población. Los Pero esos solo son... La INSANUT, para no meterme con otras herramientas, que se hace cada 6 años, está midiendo ingesta calórica. Siguiendo esa evaluación, ¿hay mejora en alimentación? Sí la hay, pero no para toda la población. El problema quizá, Ricardo, también es de qué óptica se quiere usar. O sea, si la óptica es de mínimos, de ingesta calórica, México está mejor. Si es para una economía media, la 13 economía del mundo, que ha duplicado su producto en 2 economías mexicanas en estos mismos 25 años y no redujo 1, su pobreza, podríamos estar mejor. Ese es el punto, quizá. O sea, ¿dónde podríamos estar si los recursos se hubieran invertido bien en la salud, en la educación? ¿Y sabes cuál no está en mínimo histórico, Paula? La seguridad social. O sea, la dura de las carencias es la seguridad social y, oh paradoja, esa está ligada también al empleo y a la economía. Necesitamos repensar cómo hacemos una política social que garantice seguridad social. Yo les voy a invitar al programa que sigue, porque aquí tendríamos que meternos en una valoración del Seguro Popular. Y le asume que hoy hay 57 millones de personas en el Seguro Popular, que desde luego no estaban en esos beneficios en 96, podría decir que hay una mejora sustantiva. Ahora, cuando nos vamos a ver la calidad del Seguro Popular, entramos en otra discusión. Entonces, no vamos a meter ahí, nada más cerramos con esto. ¿Algo más con los mínimos históricos en materia de carencias que valga la pena mencionar, Guillermo, Rogelio? No. Voy con el siguiente tema. Desigualdad. Yo recuerdo mucho un texto de Gerardo Esquivel, donde festejaba por todo lo alto, junto con Nora Lustig, la reducción de la brecha de desigualdad, ¿no? Igual llego a 2008, año fatídico para nuestros problemas de pobreza y desigualdad. Y a partir de 2008, como si fuera una pelota de ping-pong rebotando, la desigualdad se destapa. Hoy somos mucho más desiguales de lo que estábamos en el 2000 incluso, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, porque una cosa es pobreza, ¿no? Y otra cosa es desigualdad. Puede haber una mejora en el tema de carencias, pero el más rico es más rico y el más pobre más pobre. O sea, hoy, si Gerardo Esquivel no se equivoca en la versión 3.0 de su estudio, ¿no? El 1% de la población tiene el 24% de la riqueza. Y el 10% de la población se está quedando con el 68% de la riqueza. O sea, que el 10% se quede con 68 centavos de cada peso producido en este país es un dato que no estaba cuando arrancó Cedesol. A ver, ¿cómo nos explicamos el crecimiento de la desigualdad? Perdón, nuevamente cuidado con las cifras. Lo que hace Gerardo Esquivel es corregir la información disponible. Si nos vamos a la información que es absolutamente comparable de desigualdad del ingreso, la desigualdad ha permanecido sin cambios.
Ahora, ¿hay mayor concentración después del 2008 que antes? Realmente en la medición tradicional que se suele utilizar, el índice de Gini ha estado alrededor de 0.50 desde hace. Pero esa ya es una tragedia. No, la cuestión es que cuando nosotros incorporamos nueva información, corregimos información de ingreso, por ejemplo, con la información fiscal, descubrimos que ese dato en realidad no es para considerar que la desigualdad sigue sin cambio, sino que hay un aumento respecto al nivel que creíamos constante. Pero esa es una cuestión de mejora de la información. Y ahí regreso muy rápidamente a que hay que hacer ese tipo de mejoras, incluyendo captar mejor la información de las personas pobres, el ingreso de las personas pobres. Pero cuidado, hay que hacerlo manteniendo cierta comparabilidad para que no atribuyamos, por ejemplo, en este caso, un aumento de la desigualdad a un mejor uso de la información. Tampoco deberemos atribuir una reducción de la pobreza a un mejor uso de la información. Me queda poco tiempo, pero voy a refutar tu argumento. El 2008 es una fecha internacional con respecto a la curva de desigualdad. Aquí el INEGI, Coneval me dirá como quieras, pero si te pongo gráficas similares de Estados Unidos, de Francia, vas a encontrar que la desigualdad creció. Entonces, no es un problema solo de información. O sea, hay algo que está pasando en la economía general. Porque si no, aquí me pongo otra vez a discutir solo entre expertos si están utilizando el termómetro correcto. La desigualdad ha crecido en todo el mundo, México no es excepción. Pero para volver, no es solo el desempeño económico. Yo creo que hay tres esferas. Una es la esfera de desempeño económico, que tiene efecto en pobreza y desigualdad. Y a veces incluso crecimiento económico puede ser motor de mayor desigualdad. Claro. En el otro extremo está en lo que hemos estado hablando hoy, que son aquellos programas que buscan reducir carencias, que son muy importantes precisamente para lo que decía Paula, para evitar que caigan aún más aquellas personas que están en situación de pobreza y que estén con carencias aún mayores. Pero lo intermedio, esa intersección de política económica, política social, con temas como el salario mínimo o la seguridad social, son los que tienen... Claro. Es el hueco de esta historia. Porque por una parte son lo que pueden tener a aquellos que empiezan a resolver problemas de carencia, dar el salto a mayor estabilidad en su ingreso. Un beneficiario de oportunidades que entra un salario mínimo hoy se mantiene en pobreza. Claro. Su familia seguirá siendo pobre. Si corrigiéramos eso, a alguien que está educado, que está sano y que obtiene un empleo formal y con un salario mínimo sensato, sería alguien que saldría de pobreza, que esa era la premisa original de Progreso, Oportunidades, Prospera. Esos dos componentes de seguridad social e ingreso y salario mínimo están ausentes de la discusión, y creo que tanto para la desigualdad como para pobreza son eslabones fundamentales de cualquier cadena causal. Paula, Rogelio. Exacto, o sea, el punto aquí es cómo empezamos a pensar a partir de estos 25 años de la Sedesol, ¿cuál es la nueva política que requerimos para el futuro? ¿Cuál es una política que realmente nos permita reducir desigualdades? Porque ciertamente la población es los que concentran toda la riqueza, pero mira, la población indígena, el dato trágico es que solo 1 de cada 20 no tiene carencias de ingreso o sociales. Estaremos en los mínimos históricos, pero están muy mal. O sea, no cerramos las brechas hacia más abajo, sino que puede que estén mejorando el margen. Y el problema justamente es que no hemos incorporado la variable clave, que es cómo generamos mejores ingresos laborales. Y entonces el salario mínimo es una política pública, no es un asunto de la economía. Los salarios se fijan en el mercado. El salario mínimo lo fija una instancia de gobierno que tiene un mandato constitucional que viola, según la CNDH y según la Suprema Corte. Y es política pública. Y la seguridad social, necesitamos entrar en ese tema porque nos está causando muchos problemas, que tienen que ver con ingreso también, por cierto. Yo volvería a insistir en este tema de la seguridad social. Por supuesto que está en el mínimo histórico, porque no había habido la generación, como la ha habido hoy, de 3 millones de empleos, y no dicho por una persona, sino finalmente con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos un problema de medición, que es cierto, nada menos en la pasada encuesta, simplemente porque la gente decía, ¿tú tienes un trabajo? Sí. ¿Tienes IMSS? Sí. ¿Tienes retiro? No.
porque la gente no entiende la pregunta o porque quizás no quiere contestarla, porque además es una encuesta de más de una semana en casa. Con eso fue suficiente para que 4 millones de personas que sí tenían un empleo formal no salieran en su registro. Y eso finalmente te va alterando las cifras y hoy podemos decir, hay 55 millones de pobres. Yo estoy convencida que ahorita, cuando se dé a conocer la medición para el 28 de agosto, seguramente habrá menos pobres. ¿En base a qué? A ingreso y a carencias hacia abajo. Tiene razón cuando dice, sí, y por el otro lado, cuando vas y tocas la puerta del más rico, no te abre y no te dice cuánto gana. Entonces, subregistro tenemos por todos lados. Hay subregistro en todos lados. No estaría mal que un día la Secretaría de Hacienda nos libere de una vez el padrón de contribuyentes, porque si no, no vamos a poder hacer el cálculo de manera más seria. Me quedan 3 minutos y me queda como la última pregunta. Déjenme forzar la discusión. 25 años de combate a condiciones que generan pobreza, estamos en mínimos históricos, pero mediciones más, mediciones menos, no nos hemos tomado en serio el tema de la desigualdad. No. O sea, yo no conozco, cada que le pregunto a un funcionario público cuáles son las políticas de combate a la desigualdad, me contesta con políticas de combate a las condiciones que da pobreza, como si pobreza y desigualdad fueran sinónimos. Y la desigualdad se resuelve desde la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación. ¿Propondrían que ese fuera un tema del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Pondrían la desigualdad en el centro de la política económica o mantendrían más o menos la filosofía que hemos mantenido hoy, que está mucho más centrada en pobreza que en desigualdad? Ese ya es un tema. México, al firmar los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se ha comprometido a incluir elementos de desigualdad en las cuestiones que tiene que lograr, los compromisos. La cuestión es ir más allá de lo que corresponde a este compromiso internacional y convertirlo en parte de la agenda nacional de una forma más detallada. Pero, ojo, y yo regreso al tema de la medición simplemente para advertir que cuando tengamos un mejor termómetro para medir pobreza o desigualdad, eso no quiere decir que mejoramos la situación de pobreza o cambiamos la situación de desigualdad. Claro. Eso es simplemente una cuestión de cambio de método para observar, pero no de la realidad misma. Sí, Pablo. Si mides mejor, tienes mejores programas. Eres más asertivo con las decisiones que tomas. Yo estoy convencida que las reformas ayudan en mucho, estas reformas estructurales, la reforma en educación, una mejor educación y de mayor calidad, reformas en telecomunicaciones, reformas energéticas, que al final de cuentas, a mi parecer, contribuyen para ir cerrando la brecha de desigualdad y sin duda tiene que ser tema para hacia adelante. Yo no escogería. Creo que son dos agendas. El combate a la pobreza en sí mismo requiere reforzar una Sedesol más sólida, con instrumentos más institucionalizados, lo de siempre, el padrón, una coordinación continua, menos y mejores programas. Y una agenda de desigualdad que sí tiene que estar en el centro de casi cualquier intervención estatal. Un cambio de fondo, Ricardo. Le quitamos clientelismo político a los programas, como empezamos el programa, porque ya no hablamos de eso, pero ahí está. O sea, es real y lo estamos viendo por todos lados, en todos los colores, no es un solo color. Y dos, un piso de derechos. Necesitamos una base de socialismo para México, Ricardo. Necesitamos garantizar no solo vacunas y libros de texto, necesitamos dar una base de igualdad de oportunidades para todos. Si no nos planteamos eso, no vamos a reducir desigualdad ni pobreza. Yo les agradezco muchísimo a los cuatro esta conversación. Muchas gracias, Guillermo, Rodolfo. Rogelio, porque esta es una discusión seria, es la discusión de nuestra generación. Si nuestra generación no resuelve el problema de pobreza y desigualdad, vamos a dejar de ser un país de pobres jóvenes y seremos un país de viejos pobres. Y eso es mucho más difícil de sobrevivir. Claro. Sí. Por otro lado, pues democracia quiere decir igualdad ante la ley, igualdad ante el Estado, igualdad en el ágora, entre nosotros. Mientras esa igualdad no esté ahí como aspiración que podamos conseguir, ahí no hay democracia y por eso muchos seguimos pensando que a esta democracia todavía le falta mucho. Es que desde el plano económico, político, como usted lo quiera ver, esta es agenda principal para el futuro inmediato de nuestro país. Nos vemos próximo miércoles, aquí en Canal 11, 10 de la noche, Espiral.